Chicos, ¿cómo están? Vamos a desarrollar este ejercicio que dice hallar el trabajo de la deformación elástica por flexión producido en toda la viga en voladizo de acero de 5.5 metros de luz, sometida a una carga triangular de 8.20 toneladas sobre metro. La sección transversal de la viga se indica en la figura. Bueno, tenemos esta viga, ¿no? Está una carga triangular y esta es la sección transversal. Entonces, primero vamos a trabajar con lo que es la viga. Recordemos que yo no nos piden un punto exacto, dicen de toda la viga, entonces yo voy a hacer un corte a una distancia que yo desconozco, una distancia X. Al yo hacer un corte en esto voy a tener en esa parte un momento y las fuerzas que actúan, ¿no? Y también recuerden que aquí voy a tener una carga. De toda esa carga de aquí voy a tener una carga puntual. Entonces tendría, realizando el corte, voy a tener una base de X y una altura H. Lo que tengo que hacer ahora, como si aplico una carga en ese punto, esa carga no sé de cuánto es, pero tengo que calcular. Y esta carga, como es una carga triangular, recuerda que la forma dice que es una carga triangular, va a ser aplicada en B tercios. La base sobre 3 desde el punto. Entonces, en ese caso, si yo aplico desde el punto, sería, si toda la distancia es X, va a ser en X sobre 3. Entonces, por semejanza de triángulos, tendría que 8.20 sobre la base que es 5.5 va a ser igual a la altura H de mi corte sobre la base X. Y de esta manera yo le pasaría el X a multiplicar para despejar la altura. Entonces la altura me sale que es 1.5x. Ahora, voy a calcular la área de esta figura para ver la cara puntual de cuánto es. En este caso, como es una cara triangular, sería la base por la altura sobre 2. Entonces tendríamos que P va a ser igual a X multiplicado por X, que es la base, multiplicado por la altura, que es 1.5x, sobre 2. De tal manera que nos sale que es 0.75x al cuadrado. Ahora, yo voy a aplicar sumatoria de momentos en este punto de corte. Aplicando sumatoria de momentos tendría que 0.75x al cuadrado aplicado a una distancia de x sobre 3. Y esto me da como respuesta 0.25x al cubo. Entonces ya tendría la ecuación de momento. Ahora, lo siguiente que me toca calcular es el trabajo. Entonces, ese trabajo también es conocido como la deformación. En este caso sería que va la integral de x1 a x2 del momento elevado al cuadrado sobre 2 por la inercia por el modo de elasticidad por la diferencial de x. Entonces tendría que TF va a ser igual a la integral, en este caso nos va a ir de 0 a 5.5, porque toda esta base es de 5.5. Y sería la ecuación de momento que ya me he calculado, que es 0.25x al cubo, y esto elevado al cuadrado sobre 2EI, por la diferencial de x. Y esto sería igual a 0, la integral que va de 0 a 5.5, sería 0.25 elevado al cuadrado, me sale 0.0625. Y en este caso, como tenemos dos exponentes, sería 3 por 2, 6, x a la sexta, sobre 2EI. Ahora, si integramos, integrando a 6 sería x a la séptima sobre 7, sería entonces 0.0625 por x a la 7 sobre 7, sobre 2EI. Entonces tendríamos que 0.0625 por x a la 7 sobre 7 sobre 2EI va a ser igual. Evaluando, si yo reevalúo de 0, sería todo, se va a convertir en 0 si yo reemplazo en x. Pero si evalúo ahora en 5.5, tendría 0.0625 por 5.5 elevado a la 7 sobre 7 sobre 2 veces y. Y esto me da como respuesta 1359.317. Ahora, recuerden que aquí en todo el proceso las unidades no se han tomado en cuenta, lo estoy colocando en la parte final. Pero para convertir a kilogramos al cuadrado por centímetro al cuadrado, voy a multiplicar por 10 a la 12 sobre 2i. Entonces, ahora tengo esta figura, que es la figura transversal. Para poder calcular, primero tengo que calcular el YS, que es el eje neutro. Entonces, ¿cómo calculo esto? Primero tengo que calcular el centro de masa.
que es el YC. Más recomendable es trabajar con una tabla. En este caso yo he dividido esto en tres figuras diferentes. La figura 1, la figura 2 y la figura 3. Para la figura 1, que voy a calcular primero es el área. Sé que la base es de 28 multiplicado por 1.6, lo cual me da que es 44.8 el área. Y para la figura 2, el área sería la altura de 60 multiplicado por 0.8, que me da 48. Para la figura 3 sería 40 multiplicado por 1.6, que me da 64. Ahora voy a calcular lo que es el Y de cada figura. En este caso, voy a calcular la distancia que hay desde la base al centro de gravedad de cada figura. En este caso, como es un rectángulo, estaría en la parte de medio. Ahora, ¿cuál tengo que calcular? Es esta distancia que hay desde la base. De tal manera que sería 60 más 1.6. Y en este caso, como está, esta distancia de acá sería de 0.8. Entonces sería 1.6 más 60 más 0.8, lo cual me da 62.4. De igual manera, voy a hacer ahora para la figura 2. Tengo que, en este caso, su eje de inercia centro estaría en mitad. En este caso, sé que la altura vale 30. Un aproximado por acá sería. Y contaría desde la base la distancia que hay. Entonces sería 30 más 1.6, lo cual me da 31.6. Ahora, para la figura 3. La figura 3, contando desde la base, sería la mitad. En este caso, la distancia que hay sería de 0,8. Ahora simplemente nos queda multiplicar el área por el y. Multiplicando 44.8 por 62.4 me da 2795.52. Y multiplicando 48 por 31.6 me da 1516.8. Multiplicando 64 por 0.8, 51.2. Entonces, ahora voy a sumar todo el área. Sumando todo eso sería 44.8 más 48 más 64 me da 156.8. Y el AY sumando sería 2795.52 más 1516.8 más 51.2, lo que me da un total de 4363.52. Ahora, tenemos que para calcular el YC o el eje neutro, sería la sumatoria de los AI por el YI sobre la sumatoria del área. En este caso yo lo tengo calculado, sería 4363.52 sobre 156.8. Y esto me da una respuesta de 27.83. Entonces, mi Y estaría ubicado un aproximado de esta parte de acá, que sería de 27,83. Ahora, ¿cómo calculo el YT? En ese caso, en los libros el YT no te da, pero sí es recomendable calcularle porque te facilita un poco más al momento de calcular la inercia. Simplemente el YT se diferencia, ¿no? De la altura total, en este caso la altura total sumando 60 más 1.6 más 1.6 me da 63.2 menos el eje neutro, en este caso que es 27.83 y me da 35.37. Entonces ya tengo calculado el YC y el YT. Ahora, tendría esta figura. Recuerden que nos salió que el eje neutro es 27.83 y la distancia que sobra es 35.37. Ahora, ¿qué voy a calcular? Es la inercia en X. En este caso, la inercia en X1, ¿cómo sería? Aquí es más, me he confundido. La inercia total sería la inercia en X1 de la figura 1, más la inercia en X2 de la figura 2, más la inercia en X3, que sería la figura 3. Pero esto aquí es igual. Sabemos que para calcular la inercia va a ser igual a la inercia de la figura más el área por la diferencial de y elevado al cuadrado. Entonces, empezaría a calcular la inercia de la figura 1. Entonces tendría, primero, como es un rectángulo, sería multiplicado la base, que es de 28, multiplicado por la altura al cubo, que es la altura en este caso es 1.6 elevado al cubo, sobre 12, más el área.
El área simplemente sería base por altura, sería 28 por 1.6. Y esto multiplicado por la diferencial de y al cuadrado. Pero ¿cuál es esa diferencial? Esa diferencial la voy a considerar desde el eje neutro al eje neutro de la siguiente figura. En este caso, el centro de gravedad. Sabemos que el centro de gravedad de esta figura estaría al medio, ¿verdad? A una distancia de aquí que sería de 0,8. 0,8. Entonces, si yo para calcular esta distancia, solo necesito esta distancia de aquí hasta esta parte de acá. Entonces sería 35.37 menos 0,8. Y esto le vamos al cuadrado. Lo que nos da como respuesta 53.549.36 centímetros a la cuarta. Ahora, para la figura 2, la inercia de la figura 2. En ese caso, sé que el eje neutro en la figura 2 va a estar mitad, si toda la altura es 60, va a estar a 30, aproximadamente por acá. Como sigue estando hacia arriba, entonces simplemente restaría, no, quiero esta distancia de aquí. El eje neutro hacia arriba, esta distancia. Entonces, ¿cómo calculo esa distancia? Sería 35.27 menos 30. Y esto le elevo al cuadrado. Lo que me da como respuesta 15.784.17 centímetros a la cuarta. Ahora, para la inercia de la figura 3. En caso de la figura 3, voy a borrar esta parte de aquí. Perdón. En caso de la figura 3, para calcular la inercia tendría la base, que es de 40, multiplicado por 1.6 elevado al cubo sobre 12, más el área, en este caso sería 40 multiplicado por 1.6, que sería el área, por la diferencial de y. En ese caso, para la figura 3, sé que está hacia abajo, ¿verdad? A una distancia de 0,8. 0,8, su eje neutro de esta figura de aquí. Yo necesito esta distancia. Ahora simplemente restaría entonces al 27.83 menos 0,8. Por esa parte diría que es bueno calcular el YC, que es esto, y esto es el YT. Una parte más práctica de calcular. Entonces, desarrollando esto me sale que es 46.773.39 centímetros a la cuarta. Ahora, la inercia total, ¿cuánto sería? Sería la sumatoria de todas las inercias, ¿verdad? Sería 53.549.36 más 15.784.17 más 46.773.39. Lo cual me da una inercia que es de 116.106.92 centímetros a la cuarta. Ahora voy a reemplazar en lo que es la deformación. Eso lo habíamos calculado anteriormente, que es 13.359.317 por 10 a la 12 kilogramos al cuadrado por centímetro al cuadrado, sobre el 2, que es de fórmula, por la modo de elasticidad. En este caso, como estamos trabajando con acero, sería 2 por 10 a la 6. Y esto multiplicado por la inercia. La inercia que nos salió que es 116.106.92. Dando como respuesta que la deformación sería 2.926.86. El trabajo, perdón. De kilogramos por centímetros al cuadrado. Centímetros por centímetros. Y eso sería la respuesta. Espero que les haya gustado.